Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Alexander Estrada Galvez. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis acerca del caso El Frontón. Comenzamos. Introducción. La masacre en el penal El Frontón ocurrió en 1986 durante el gobierno de Alan García y resultó en la muerte de más de 100 reclusos, muchos vinculados a Sendero Luminoso. Aunque inicialmente se justificó como una respuesta legítima a un motín, el caso se reabrió posteriormente, revelando los desafíos del derecho peruano ante las violaciones de los derechos humanos. Este hecho destaca la tensión entre el positivismo jurídico y el realismo jurídico en la búsqueda de la justicia. Posicionamiento del juez peruano. El juez que reabrió el caso El Frontón enfrentó el dilema de aplicar normas que permitirían la prescripción de delitos y seguir con la sentencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, que consideraba los crímenes como los de lesa humanidad. Su decisión de acatar el fallo reflejó la necesidad de integrar principios morales y derechos humanos en la interpretación legal, permitiendo un enfoque más flexible que va más allá del formalismo jurídico. Conflicto en el positivismo jurídico y derechos humanos. El conflicto del juez peruano refleja que el debate entre el positivismo jurídico estricto, que aplica la ley sin cuestionamientos morales, y el utilitarismo incluyente, que permite considerar los principios éticos. Mientras que Kensel sostenía que el derecho es un sistema cerrado, Hart argumenta que los jueces pueden integrar valores morales en su interpretación. En el caso del Frontón, la gravedad de los crímenes exigía una respuesta que respetará las obligaciones internacionales sobre los derechos humanos. Integración de principios morales y justicia. El caso del Frontón subraya la importancia de los derechos humanos en la jurisprudencia internacional, mostrando cómo la Corte Internacional de los Derechos Humanos exigió que los crímenes se prescribieran y y que se consideraran principios éticos universales. La decisión del juez peruano de reabrir el caso refleja un enfoque realista en el derecho, donde la justicia se basa en la dignidad humana y la equidad social. Asimismo, este caso resalta que el derecho debe adaptarse a las realidades sociales actuales, promoviendo la necesidad de capacitar a los operadores de justicia en principios morales. Esto es fundamental para garantizar que las decisiones judiciales respondan a las expectativas de justicia y fortalezcan la confianza entre sus instituciones. Implicaciones en el derecho peruano. La decisión del juez en el caso del Frontón subraya la necesidad de alinear al derecho peruano en los principios internacionales de los derechos humanos, especialmente los crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles. Corte Internacional de los Derechos Humanos 2015. Este caso refleja la importancia de una interpretación legal que ingrese consideraciones éticas y morales, promoviendo un enfoque de justicia que priorice la dignidad humana y la preparación integral de las víctimas. Además, la evolución del sistema judicial hacia la protección de los derechos humanos destaca el papel esencial de los jueces en la protección de una justicia social y democracia en el Perú. La lección aprendida en este caso debe guiar el futuro de la jurisprudencia peruana para asegurar el entorno legal y equitativo y justo para todos los ciudadanos. Relevancia de los derechos humanos en la justicia internacional. El caso del Frontón destaca el papel fundamental de la Corte Internacional de los Derechos Humanos en la defensa de los derechos humanos propiamente, recordando a Perú su obligación de garantizar la justicia para las víctimas y prevenir la impunidad. La decisión del juez de acatar este fallo refleja la creciente importancia de los derechos humanos en la jurisprudencia peruana, evidenciando la necesidad de formación continua para los operadores del sistema judicial. Esto no solo eleva la calidad de la justicia, sino que también promueve la dignidad humana y la confianza en las instituciones, compartiendo el caso en un llamado a asegurar el respeto a los derechos humanos en el país. Implicaciones teóricas. En el caso del Frontón, ilustra la tensión entre el positivismo jurídico excluyente de Kelsen, que aboga por una separación estricta entre el derecho moral y las teorías realistas de Rawls y Hart.
que promueven una interpretación más flexible que integra principios éticos, mientras que Kelsen sostiene que la validez de una norma depende de la coherencia legal. Rawls y Hart argumentan que la aplicación de la ley debe adaptarse a circunstancias sociales y principios de justicia, especialmente en los casos de violaciones de los derechos humanos donde la simple aplicación de normas puede ser insuficiente para garantizar su equidad. El derecho y los derechos humanos. El caso El Frontón resalta la importancia de los derechos humanos en la justicia internacional. La Corte Internacional de los Derechos Humanos afirmó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, lo que exige que el derecho interno respete las obligaciones internacionales. Esto evidencia la crítica al positivismo jurídico, donde la legitimidad de la norma debe alinearse con los principios éticos y universales. La participación de la sociedad civil y la capacitación en los derechos humanos son cruciales para el sistema más justo y equitativo. Así, el Frontón no solo es un evento trágico, sino un llamado a transformar el pensamiento jurídico en el Perú, que va más allá. La evolución del sistema judicial peruano. El caso El Frontón destaca la evolución del sistema judicial peruano hacia un enfoque que integra los derechos humanos y la moral en la interpretación de la ley. Históricamente, el derecho peruano ha sido regido y positivista. Sin embargo, la intervención de la Corte Internacional de los Derechos Humanos y la respuesta de los jueces evidencian que la ley debe reflejar la realidad social y ética. Esta evolución subraya la necesidad de adaptar el sistema judicial a estándares internacionales y a los principios éticos que fundamentan los derechos humanos. Crímenes de lesa humanidad y la no prescripción. El caso El Frontón resalta la irrelevancia de la prescripción en los crímenes de lesa humanidad. Estas violaciones son tan graves que, según el derecho internacional, pueden ser juzgadas en cualquier momento, sin importar el tiempo transcurrido, desde su comisión, como se establece en el Estatuto de Roma de 1998. El fallo de la Corte Internacional de los Derechos Humanos reafirma que el principio, enfatizando los crímenes en el Frontón, no pueden prescribir, lo que resalta las obligaciones de los derechos y los estados a garantizar la justicia para las víctimas de las violaciones graves de los derechos humanos en este caso. Este enfoque subraya que los derechos humanos deben no solo ser respetados, sino también protegidos activamente por las instituciones y sistemas judiciales, incluso en contextos de conflicto interno. Conclusiones. El caso del Frontón muestra la necesidad de equilibrar la ley y principios morales en las violaciones de derechos humanos. La jurisprudencia peruana se ha adaptado para integrar derechos fundamentales y principios éticos. La Corte Internacional de los Derechos Humanos establece estándares que superan el derecho interno, promoviendo justicia y equidad. La complejidad entre el positivismo y el realismo jurídico resalta la importancia de integrar principios morales en la ley. Algunas recomendaciones que mostramos aquí. Una sería integrar principios morales. Los jueces deben incorporar principios morales en su interpretación del derecho, como se vio en el caso en el Frontón. Otra recomendación sería la capacitación para los jueces, que se debe implementar programas de formación sobre el equilibrio entre el positivismo y el realismo jurídico. Otra recomendación sería alinear a nuestro sistema jurídico con normativas internacionales. El sistema judicial debe evitar interpretaciones formalistas y alinearse con las normativas de los derechos humanos. Fomentar investigaciones. Aquí se daría a estudiar la influencia de los principios formativos, normativos y morales del derecho, especialmente lo de los derechos humanos. Otro sería monitorear sentencias internacionales. Aquí implementarían los mecanismos para asegurar el cumplimiento de las decisiones de los tribunales internacionales. Aquí muestro algunas referencias, como vemos unas fuentes. Eso sería todo, muchas gracias.